rápido. No, por ahora más, en principio. Ahora que ya está todo un poquito más estable, así que vamos a preparar. Cuéntanos, ¿quién es Marta y cómo llegaste hasta aquí? ¿Quién es Marta? Marta es una chica de La Palma que vino a Tenerife a estudiar y al final se quedó trabajando. Conocí el mundo de la micropigmentación y fue la primera manera en la que yo entré al mundo del arte corporal, digamos. Siempre me habían dicho que de los tatuajes no se podía vivir y que eso no era una profesión, entonces, a pesar de que yo de adolescente era algo que me había planteado, nunca lo hice, nunca di ese paso. Pero bueno, entré por otro lado, por el mundo entonces de la micro de cejas. Y luego fue que mis amigos me empezaron a decir, bueno, pero es que esa máquina es igual, que por qué no me haces un tatuajito, un recuerdito, algo chiquito. Y empecé a quien conocía y demás. Y luego fue que me encontré con Grindr Contreras y me dijo, tía, eso que tú haces está muy bien, deberías tatuar. Y me lío. Entonces conocí Greos, que es el sitio en el que estamos, y empecé un poco a fluir o ver qué me gustaba en el mundo y a ver muchísimo a Grindr, a otros artistas online, y empecé a probar y ahora es algo que me dedico mitad a micro y estética y mitad tatuaje. También algo muy interesante que me dio a ver Grindr fue que la estética y el tatuaje son mundos totalmente compatibles. Que a mí me daba la impresión de que no sé, como que no pegaban uno con el otro, pero realmente el tatuaje también es algo muy estético y que hay que estudiar, ¿no? Y bueno, así fue como nació MB, mi estudio en La Palma, y por lo que también sigo viniendo aquí para poder estar con compañeros como Grindr o Chris, para compartir con ellos, que al final creo que eso es lo guay del mundo del tatuaje, que la comunidad puede ser muy bonita. Qué guapo. Jeje. Me pasé de podcast. No, está bien. Está bien. ¿Y cómo has visto tu evolución o cómo ves que te ha ayudado el microblading a lo que es el tatuaje que hoy haces, que es fine line? Ya, lo que más hago es fine line y microrealismo. En realidad estoy empezando un poco todavía, pero creo que me ha ayudado muchísimo el microblading porque también se trabaja mucho la estabilidad y también aprender a construir líneas, formas y lo que sea de una manera muy cuidadosa, y más de construir y no de, por ejemplo, en cuanto a líneas, muy concretamente, no hacer una línea en concreto, sino ir construyendo esa línea o esa forma porque también tienden a cicatrizar mejor. Y lo mismo pasa en la micro. Es más construir algo para que dure con el tiempo y cicatrice bien y envejezca bonito, que hacer las cosas rápido. Me parece que es algo que hay que ir trabajando poco a poco y es algo también de lo que más disfruto en ambas, que es un trabajo meticuloso y que hay que hacer con cariño y cuidado. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en...? ¿Cambiamos de plano? Creo que sí. Sí, si quieres, sí. De ahí a para acá o algo así más cerca. Bueno, ok. ¿Dónde me ves bien? A lo mejor aquí. Yo te iba a decir, ¿qué es lo más loco que te ha pasado en conflictos o cosas así con clientes o cosas así? Me viene algo a la cabeza ya. ¿Qué? ¿Te acuerdas, no? Una señora, bueno, una persona que se hizo un micro y cuando vino al repaso, el primer día estaba perfecta, cicatrización ok, le gustó la forma, llegamos a un acuerdo, lo hicimos ok, siempre es algo entre las dos personas, aunque yo obviamente sea la que un poco te diseña la mirada en base a lo que he estudiado, que son los músculos faciales y la forma de la cara, y todo ok el primer día, y cuando volvió al repaso, de repente no le gustaba la forma. Y yo estaba sola, llevaba una época un poco de estrés y lo gestioné lo mejor que pude, pero me hizo devolverle el dinero y tampoco la quise atender. Dije, mira, no me voy a meter en esto no es lo que hablamos la última vez. Me dijo que estaba mega disgustada, que no le gustaba nada, que era un trabajo horrible, el cual sabemos que eso no es así, pero bueno, ya que vino con su marido y tal, no me quería meter yo en líos y le devolví el dinero y le dije que no la quería volver a ver.
Fue complicada esa situación. Fue complicada. Encima estando sola, me da la impresión de que las cosas podrían haber sido diferentes, pero uno aprende de esas cosas también. ¿Y qué aprendizaje llevaste de eso? De eso, que hay que escuchar y ver bien a la gente, porque en realidad se veía venir un poco. Y también a valorar mucho a los clientes y aprender a decir las cosas también como uno las cree. Es decir, si tú crees que las cejas bonitas son las que llegan, hablando de cejas, aquí arriba está estupendo, pero yo no te las voy a hacer, por ejemplo. Claro, me estás diciendo que es cuestión de gustos, ¿no? Sí, hasta cierto punto, digamos que 1 más 1 son 2 en las cejas, o sea, cada uno tiene que tener las cejas en un sitio y de una forma según sus músculos faciales y su cara, pero si una persona considera que eso no es así, un poco se puede modificar, algún milímetro y tal, pero si es más que eso, está bien, pero yo no lo hago. Pero ya va, explícame un poco primero lo del músculo facial y todo eso, no entiendo. Imagínate que soy yo, me quiero hacer microblading. Vale. Y yo te digo, guau, que a mí me gusta que sea una línea negra, pero negra que sea CJ, ¿sabes? Que se me junte el interlineado con esto. Y porque a mí me encanta, porque es gustos y colores. Ya. Tú, como esteticista, creo que se dice así, de microblading y tal, explícamelo de la forma técnica y no técnica para yo, Grindr, tonto, imbécil, no entienda. Ya, bueno, hoy en día las técnicas de cejas han cambiado. Antes se hacían cejas bastante más intensas, también se utilizaban pigmentos un poco diferentes y más parecidos a los del tatuaje. Y eso ya no es así porque la tendencia está siendo siempre adecuarnos a cada uno y a la naturalidad. Es decir, que si un día me quiero maquillar muchísimo, me voy a los carnavales y quiero ir a tope, me maquillo, pero es algo que me puedo sacar. En cambio la micropigmentación es algo para el día a día, me lavo la cara y estoy con una ceja más llena, por ejemplo, o un poquito más neutra, entendiendo por neutro algo natural. Si quiero más, no es algo para todos los días, así que me lo maquillo. Claro. Y me lo saco cuando me lo quiera sacar, pero la micro es algo que, aunque tiene sus repasos, entre comillas vamos a decir que es permanente. Entonces, no es para decir, venga, la moda está las cejas negras, pues me las hago negras. Eso no se puede trabajar así, además la cara es una zona un poco delicada y hay que trabajarla con cuidado. Exacto, o sea, tú me estás diciendo que si yo quiero mis cejas todas negras, es mejor que ya que tú ves que las cejas no van a... naturalmente no las voy a querer todas negras, lo mejor es que me las maquille, negras, y que esté con una ceja lo más natural que se pueda, ¿no? Claro, que tú te las maquilles si quieres, como tú quieras, pero para micropigmentación no te las vamos a hacer negras. Aunque tengas el pelo negro, se te puede hacer un castaño oscuro, pero nunca negra, eso es demasiado. Pero, pero entonces, ¿para qué es el microblading? Es para llenar las cejas o para darles mejor forma. Por ejemplo, personas que pierden pelo por enfermedades o por la edad, se les hace normalmente técnica pelo a pelo, que es algo muy natural para rellenar o hacer cejas cuando directamente no tienes pelo. Y luego en otros casos, yo por ejemplo, que es más estético, porque tengo huequitos en la ceja, yo tengo ceja pero la quiero un poquito diferente. Entonces en mi caso se hace un sombreado, por ejemplo, que nos hace un efecto más de densidad, un efecto de maquillaje en polvo. ¿Cuánto dura una microblading? Iba a decir una cosa de esa, pero un microblading, ¿cuánto dura? La micro dura en torno a 1 año. Se tienen que ir haciendo repasos anuales. No es que en 1 año realmente se te vaya a totalmente ir. Esto ya no pega. Ahí pega. Poco, ¿no? Bueno. No es que se vaya a ir totalmente, pero sí que se va suavizando hasta que desaparece. Vale, ¿y cuánto tarda eso? 1 año, tú dices, en desaparecer completamente? No, completamente a lo mejor 2, 2 y medio. Y por lo menos tú que te has tatuado y también te has hecho microblading, ¿no? Ajá. ¿Cuánto tiempo te has hecho? ¿Cuántas veces te has hecho microblading? Yo me hice por primera vez y que fue como conocí el mundo hace 5 años. ¿Cuántos retoques te has hecho? Volví a hacerme la micro de cero porque pasó mucho tiempo y no me lo rehice. Y la tengo recién hecha por mi última profe, Isabel Collado, es la mejor. Y me hice la primera sesión, como tiene que ser, y luego el repasito del mes. Y ahora ya estoy lista por 1 año aproximadamente.
Vale, y tú que te has hecho microblading hace poco y ya tienes años con el microblading y haciendo microblading y te has tatuado, ¿qué duele más y por qué? Uf, los tatuajes. Que te tatúen la espalda duele. La micro, la verdad es que se me duerme la gente, entonces yo creo que eso es un claro indicador de que no es tanto como uno se cree. Y los tatuajes dependen mucho de la zona y del estilo. La verdad es que yo con el estilo que hago, rara persona se me queja, la verdad. ¿Qué sé que es más, los hombres o las mujeres? Los hombres, siempre. Sí son unos dramas. Pero nada muy loco, la verdad. Conmigo no, no sé contigo. Conmigo. Bueno, tú eres un ejemplo. ¿Por qué tú crees que el micro entonces es tan temido? ¿Por el dolor? ¿Porque es la cara o qué? Ah, no. Tiene su lógica explicación. Por el microblading. Sí. El microblading es una técnica que se utilizaba mucho antes y que hacía pequeños cortes en la piel, superficiales, suavecitos, pero al final eran cortes continuos que hacían todo el pelito. Actualmente hay gente que lo hace todavía, yo hace mucho que no lo hago desde que me formé más y se utiliza una máquina parecida a la de tatu, es un poquito más delicada y entonces lo que hace es con una agujita muy finita vamos a ir dibujando el pelo pero poquito a poco. La máquina tiene una aguja que va saliendo así, entonces a la que va pasando y nosotros hacemos una línea, es una línea en realidad de muchos pequeños puntitos que vamos a ir construyendo y uno realmente, los humanos no lo ve, pero sí que son muchos pequeños puntitos, entonces no es ese trazo que te hacen como con una cuchillita y eso se nota muchísimo. Esa fue la primera vez que me lo hicieron y sufrí, la verdad. Ah, dolió. Dolió. Ese es el que la gente dice que es como el tebori, como el del Japón, ¿no? Efectivamente, es ese, sí. Claro que tú dices, que antes se hacía, primero empezamos con la aguja normal de máquina de tatuaje de bobina que sonaba, que era la línea, la ceja negra. Sí. Que era el tribal de ceja, ¿no? Exacto. Después vino el tebori implementado en el tatuaje de ceja que era con la cuchillita aguja. que te van haciendo. Es como una aguja que tiene varias agujitas. Sí. Es una paleta que tiene varias agujas que hacen es así, exacto. Y entonces con esta formita te va haciendo pelo a pelo. Ok. Y después vino con máquina. El con máquina. Te voy a hacer otra pregunta controversial. ¿Por qué crees que desde que llegó el microblading ha salido más material para microblading que para tatuaje? Yo como tatuador y tú como persona que hace microblading. De primeras diría porque mueve más dinero. Y creo que depende, en realidad no tiene por qué. Pero hay más material para microblading. Te metes en AliExpress y ves, pones tatú y la gran mayoría son para microblading y los tatuadores comiéndose un tajo ahí. A lo mejor porque ven que es algo que está empezando y puede crecer mucho y exponencialmente. El tatuaje al final, vamos a decir que está consolidado y a lo mejor llega a menos gente. Puede que también personas como yo seamos un poco más frikis, digamos, ay, qué ilusión tener una máquina rosa. Claro, no, yo creo que fíjate mi conclusión. Yo creo que ¿Qué crees? El microblading trabaja mucho con las chicas y las chicas tienden a gastar mucho más. Por ende es un mercado que es más comercial porque se lo hace más gente. También pensé en eso, que es un poco relativo porque al final el tema de chicas y chicos, you know, pero sí, puede que sea algo de eso. Sí, porque yo creo que a final de cuentas las chicas porque si te pones a ver el micro no necesitas mucho, es como un tatuaje normal, pero total. hay más cosas implementadas a ello. Pero creo que es más por que es más estética peluquería, sí, que porque está en ese flow. Sí. Y vende más, ¿sabes? Entonces puedes ir a una peluquería y hay gente que hace microblading y le puedes vender más cosas. Sí, y me parece que es algo que mucha gente está transicionando, en plan muchas personas, por ejemplo, que se dedicaban al maquillaje profesional, pues ahora de repente hacen PMU, que es esto, ¿no? Que a lo mejor es que hay mucha gente de repente como una especie de boom, formándose, comprando cosas, probando, comprando látex para pruebas y tal, ¿no? Sí. ¿Y qué crees? ¿Cómo quieres que te vean más como persona micro con estética peluquería o microblading estética tatuaje? Hombre, con tatuaje, es que yo sin tatus tampoco. Tengo días que digo, me gustan más los tatuajes.
pasa un día, hago un micro y digo, buah, me gusta más hacer micro. Entonces, creo que una parte sin la otra no sería yo. ¿Y cómo ves la industria en este caso? No lo sé, yo es que antes lo veía tan separado y ahora lo veo tan Eso es verdad, porque 100% cuando yo te junto. conocí veías como que el micro era Sí. muy separado del tatu y yo al Total. contrario, yo pienso Lo- que yo te dije, marica, muy poca gente está implementando el micro con Sí. tatu y yo creo que con el fine line y Claro. con el micro creo que es un tomar, o sea, no es como hay que tenerlo separado, más bien es un plus de cada uno, ¿no? Exacto, y al final, si trabajas bien un fine line, bueno, es verdad que la micro es una piel un poco diferente, a lo mejor yo al revés, ¿no? Yo ya tenía lo que era la micro y he tenido que aprender a trabajar en zonas que no son tan delicadas como la cara, que no es que no lo sean, pero que tienen a lo mejor más grasa, tipo un bíceps aquí. Pero al final creo que me ha ayudado a mejorar en micro tatuar y viceversa. Claro, Totalmente. que se complementan, es eso. Sí. Y creo que a final de cuentas, entender más que la la micropigmentación va más con el tatuaje que con la estética de peluquería. Nada más Total. porque tener la máquina de tatuar y inyectar. Sí. Y creo que te ayuda, como tú dices, a mejorar el microblading y viceversa, porque quieras o no, el Sí. tatuaje te va a ayudar 100% más Hmm, que a sí. que por lo menos una persona que hace maquillaje permanente se mete a hacer microblading, yo creo que si tatúa lo puede hacer mucho mejor, en mi ignorancia. ¿Quieres decir que O sea, una persona que persona hace que maquillaje, maquillaje solo? exacto, de Ah. ceja, por ejemplo, Ah, ya. y viene y se pone a hacer microblading, una persona que tatúa lo va a hacer mejor. O sea, Puede si se que pone a hacer sí. micro, si se pone a hacer micro, Sí, pero es un tema muy delicado porque es que hay Me que encanta. trabajar tan diferente. Es verdad que a lo mejor una persona, yo qué sé, si se dedica al black work 100%, va a tener que hacer otro tipo de cosas y trabajar muy diferente, pero a lo mejor una persona que haga un fine line, un microrrealismo muy sutil, sí, claro, es algo diferente, pero sí que no vería tanto cambio, por ejemplo. yo creo que por lo menos si yo me pongo a estudiar el microblading, por ejemplo, creo que tendría más atributos para aprender rápido y ejercerlo mejor que Obvio. una persona que hace maquillaje permanente, que hace maquillaje. Sí, pero también hay una parte que es aprender a diseñar cejas. ¿Y Es cómo un se hace temita, eso? ¿eh? Midiendo y viendo mucha gente y muchas caras. O sea, parece una bobería, pero yo me acuerdo que al principio yo me pegaba fácil 40 minutos diseñando una ceja, cuando ahora en 5 la tengo. Claro. Y eso es algo que hace la práctica. Es como un tatuaje, el tatuaje tiene que ir acoplado al cuerpo, al movimiento del cuerpo, Ajá. las cejas también, Sí, ¿no? sí, total. Porque cada quien, es como todo, hay cejas que te cambian, o sea, yo he aprendido más de esto porque estás tú aquí y he visto la vuelta, entonces las cejas cambian mucho la cara. Literal. O sea, te Pa' pueden bien hacer- y pa' mal. Exacto, No te seas puede hacer mal. muy kinky, te puede hacer muy boleta, o te puede hacer muy delincuente, o te puede hacer una persona muy atractiva. Sí, ¿Has hecho total. microblading, chicos? No. No, me han preguntado, pero al final nunca se animan. Es raro, yo creo que la mayoría de chicos o personas masculinas que se hacen las cejas suele ser porque a lo mejor tienen alopecia por alguna enfermedad o tienen Alopecia. alopecia, sí que les falta pelo totalmente, o alguna zona muy clara, a lo mejor a raíz de una cicatriz o algo así, porque de resto que yo conozca o que hayan venido a mí, es que creo que ninguno, ¿eh? Y también se puede hacer microblading en la calva, a los hombres. Sí, eso se llama microcapilar y yo no sé de eso. A mí no me gusta ser feo. Soy Yo ignorante, estoy hablando como sí. si fuese un puto hater de mierda, ¿sabes? Me encantó. Bien hecho, he visto fotos, nunca lo he visto en la vida real y no sé cómo cicatriza a 5 o 10 años vista, pero bien hecho yo he visto cosas interesantes. Es que yo creo que una cosa es verlo bien hecho al principio y después verlo a futuro, porque aquí hay un Sí. chico, no, yo vi un chico con eso y parece que te hubiesen hecho puntos y eso expande. Ya, y no ya. se ve del todo Es que es un bien. tema, también depende del, claro, los tatuajes, cómo te cicatriza un tatuaje de color a 10 años, cogiendo sol siendo surfero. Claro. Jodido. Entonces imagínate una calva aquí en Canarias, es delicado, con el sol también. A lo mejor si te vas, yo que sé, a países nórdicos y mucho tiempo usas gorra, no hay sol. Cuidarse los tatuajes como Carlos Riviera, o sea, literal. ¿Tú no has visto cómo se los cuida? El loco anda por la calle con su manga. Para todos lados. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿Qué sí, personaje? sí. Hombre, Sí, ¿cómo sí, tiene sí. que ser? Como Ese es un tiene buen que ser, cliente. como tiene que ser. Ese Él es es mi un buen ejemplo cliente. para cuidarse los tatuajes. Sí. Mi ejemplo, totalmente. Yo me pongo protector solar en los tatuajes y no en el resto del cuerpo.
A A ver, veces. yo es que no. Ya, yo paso de todo. Ya, total. Bueno, en Lo términos tengo todo. generales con lo del microblading. El tatuaje y el microblading, ¿cómo lo ves a un futuro? A un futuro, hombre, el tatuaje, bueno, el microblading me gustaría que se profesionalice más y confío en ello. Quiero decir que se hagan menos veces en garajes y casas, aunque entiendo que a veces es el principio de cada persona y muchos hemos empezado así. Creo que eso va a ser complicado si el tatuaje no lo ha hecho microblading tampoco. Ya, bueno, ya, es que es un tema, porque es que las cejas mal hechas que yo he visto, sin meterme con nadie en concreto, pero he visto cejas que digo, contra qué pena una persona que ha pasado por una enfermedad complicada, no tiene ceja ninguna y va a un sitio y se las hacen tan mal. Pero ¿no crees que eso es culpa de la gente que no investiga bien? Si ve una persona, ve esto y quiere saber cómo encontrar esa persona ideal para hacerse la ceja, ¿qué le recomendaría? Que pregunte, que pida fotos de los trabajos y que pregunte y pregunte y pregunte sin vergüenza ninguna. Ajá, ¿y cómo haces para saber una persona que hace micro? ¿Cómo la encuentra? Aparte de Marta, Baile, ¿cómo se escribe? Bueno, yo le pongo el Instagram aquí antes de empezar. Y tiene Sí. las redes abajo, MD pero... Estudio en La Palma. O en Greos. Pero como, sí, pero imagínate que dice, no, otra persona. O sea, ¿cómo hace una persona que no sabe nada del gremio, cómo hace para meterse en Instagram y buscar eso? A ver, yo pediría conocidos también y buscaría en Google, pero luego lo importante es que si vas a encontrar 10 sitios, vayas a una consulta, sobre todo los que ofrezcan una consulta gratuita, que es lo normal, creo. En esa consulta deberían medirte, recomendarte la mejor técnica para ti, no la que tú creas que es la mejor para ti, y que te hagan una simulación seguramente, con maquillaje, yo suelo hacerlo. Ah, como que mira, así esto se podría hacer para que tú... Exacto, y que te expliquen el porqué, no es en plan, mira, yo creo que esto va aquí. Y que te dejen verte, que a pesar de que tú en realidad no eres la persona que más sabe, aunque sean tus cejas, que te expliquen por qué las cosas son así y que tú lo puedas ver. Es muy importante. Hay gente que me ha dicho, ay, pues a mí no me midieron cuando me las hicieron, o ay, pues a mí no me las enseñaron antes de hacerme micro, y digo, joder, pues qué putada. ¿Y cuánto tiempo tienes tatuando como tal? ¿Cuánto tengo? Creo que 1 año y meses. Puede ¿Sí? ser, ¿verdad? Creo que sí. ¿Y cómo fue ese? Porque yo cuando vi los primeros tatuajes tuyos, yo creo que fue una de las bueno, creo que Chris también te dijo eso, de cómo, Sí, me marica, acuerdo. se nota que has trabajado con muchas cosas Con delicadas. máquinas, Sí, Ya. y cómo fue esa aceptación con el tatuaje. Porque yo creo que tú no pensabas que ibas a tener ese auge, por decirlo así, de que la gente se tatuara o cobrar, por ejemplo. Ay, ¿Cómo fue ese cambio? Qué complicado. Sí, pues la verdad es que fue un tema, pero sobre todo teniendo el entorno que tengo y tenía gracias a la vida, ha sido mucho más fácil, porque al final cuando no tienes referencia, o yo pienso en la gente que está pues ahí metida en su casa y tatúa ahí, es un poco delicado. Pero teniendo referencia, viendo cómo trabajan otras personas, aunque sean diferentes, creo que suma mucho también cómo hablas con el cliente, cómo pones en valor tu trabajo, tu conocimiento previo, que cobrar por tatuajes no es cobrar por el tiempo que estás con la persona tatuándola, es cobrar por el tiempo que estuviste con el diseño, por el tiempo que hiciste tú solo lluvia de ideas y por el tiempo que te tomó llegar a donde estás, estar en el sitio en el que estás y con la técnica que tienes, ¿no? Entonces es un tema. Ahorita te voy a poner el Instagram para que vean los tatuajes que haces. Vale. Y así ven lo que has hecho en todo este tiempo. Pero ¿cómo ves ese cambio, no? De, por lo menos cuando yo te conocí, que estabas en el, no me acuerdo cómo se llama el local, de verdad, que era guapo, eso sí, que era donde hacías cejas antes. Sí, en el sitio este que era una peluquería y yo les alquilaba una cabina. Ajá, ¿y cómo fue ese cambio de que cambiamos el local también? Te incité a cambiar el local, Sí, estaba un sí, poco sí. negro. Bastante. Era solo negro. Ahora está blanco y negro, lo cual es genial. O sea, tiene hasta los pasos negros, pero ya con el blanco le da otra cosa. Pues me dio un montón de pena porque le cogí mucho cariño. Los dueños eran una pareja, que la chica era peluquera. Y me abrieron tanto las puertas y confiaron tanto en mí que fue como una despedida de papá y mamá dos. Y fue muy complicado, pero en el fondo era como, me muero por estar en Greos, por compartir con ellos, con aprender de ellos y verlos. Y al final creo que es algo que si no estás ahí, en un estudio, nunca lo vas a aprender. O te va a llevar un montón de tiempo aprender muchas cosas. Vale, y si ves a otra persona que por lo menos también, más que todo chicas, ¿no? Que seguro le quieran hacer micro, pero también les gusta el tatuaje.
que es como que tú, siendo Marta, hoy en día que tiene un estudio, que estás trabajando en La Palma y atiendes clientes aquí, ¿qué le dirías a una persona que dice, guau, es que no sé qué hacer, no sé si se vive bien del tatuaje, no sé si se vive bien del micro? ¿Qué le recomendarías a esa persona? Decirle, mira, haz esto, esto y esto, y enfoca esto, esto y esto para poder llegar y trabajar de esto. Siéntate, que te lo voy a decir. ¿El arte no vive del arte? No siempre. Creo que hay que trabajar mucho fuera del arte. Quiero decir, con todo lo que engloba querer trabajar de arte para de verdad que esto sea tu estilo de vida. Es decir, dibujar de loco está genial, crear de locos está genial, pero la gente no llega a ti. Muchas veces tienes tú que ir tocando puertas. Creo que tienes mucho que trabajar de gratis. Y con esto no digo tatuar de gratis, sino a lo mejor crearte tus redes, meterte en Google, ver cómo te haces el SEO para que le sacas a la gente, hacer flyer, ir a imprentas, porque no puedes ir a un sitio top a que te impriman tu flyer y cortártelos tú mismo. O sea, creo que hay muchas maneras de moverse para darse a conocer, pero que son imprescindibles para poder crecer en este mundo. A lo mejor en otra zona no, pero es que aquí hay tantos tatuadores buenísimos y tantos artistas que es como... Yo a veces lo pienso y digo abrumador, pero también hay muchas personas a las que les va a gustar tu rollo, tu esencia, pero tienes que llegar a ellas. Entonces, como tener su propia esencia y sí, entenderse más y saber a dónde va para poder vender su producto, ¿no? Sí, creo que tienes que saber en la balanza si te pesa lo complicado que puede ser, pero si te gusta, yo creo que lo puedes conseguir, pero vas a tener que trabajarlo mucho. Creo que eso es verdad, o sea, mucha gente dice que como que ve lo que está en las redes de que uno trabaja de esto, pero no ve lo que hay detrás, ¿no? Que es las frustraciones, el trabajo, las noches sin dormir, el estrés, ¿Y tú qué dices? Si supieras todo esto que uno pasa, ¿no? Como independiente y como artista independiente y como persona que es autónoma, legal en España, trabajando de esto, ¿lo volverías a hacer? Sí, yo sí. A lo mejor hay cosas que me hubiera evitado. Me estaba acordando de un día que te llamé, de una parada de guaguas, después de salir del box. Estaba el día gris, estaba lloviendo y yo estaba llorando y diciéndote rollos en plan, tío, es que estoy cansada, estoy trabajando mucho, no tengo clientes o cosas así. Y se me olvidó la pregunta. No, pero rescatando eso. Sí, volvería a empezar. Sí. Sí, me evitaría cosas y a lo mejor, por ejemplo, iría a tope más con las redes y haría probablemente eventos, que creo que así mucha gente te conoce. Yendo a eventos y moviéndote, por ejemplo, por la isla en este caso, ¿no? Y ya luego, poco a poco, puedes decir que no a cosas o decir, oye, pues este sitio me gusta más que este otro, o esta gente quiero dar de alguna manera más con ellos, porque también eso creo que te nutre mucho, estar con artistas. Sí, ¿no? Y tienes otro trato, o por lo menos conoces a otras personas que hacen micro, que también hagan tatu. Sí, Isabel Collado, que es la chica que me hizo las cejas y mi última profe, ella hace de vez en cuando algún fine line, pero microrrealismo, por ejemplo, no. O sea, simplemente hace a lo mejor cositas más sencillas que le piden de casualidad, pero de resto yo creo que no, diría que no. Entonces puede ser la persona que haga ese mood aquí en las Islas Canarias. Puedo ser, no sé si la única, pero que lo hago seguro. Sí. Pues nada, bebé, de verdad, muchas gracias por poner la cámara aquí. Y darte un abracito. Gracias, bebé. A ti siempre. Así que nada, este es Marta. Espero les haya gustado, así que hasta luego. Chao. Estaré en La Palma y Tenerife. Gracias.